Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy, que el tema que abordaremos es la seguridad ciudadana, visto desde diferentes ángulos. Las reformas que recientemente se han aprobado en el Congreso Nacional tienen en tan corto plazo, si vemos el actuar de los operadores de justicia, el primer gran desafío. Y para tocar estos temas, tenemos a dos profesionales que a lo largo de sus carreras, como académicos, como defensores de derechos humanos, se han involucrado en defensa de derechos humanos y en justicia equitativa. El abogado y notario Félix Ávila, penalista, y el defensor de derechos humanos Hugo Maldonado. Lo he presentado de esa forma porque hoy ha sido un día atípico en el comportamiento de la seguridad de nuestro país. Aquí hay muertos todo el día y eso va a ocurrir hoy, mañana y siempre, porque es parte de un acontecer de país que hay que enfrentarlo, pero dejar la violencia en cero es imposible. Hasta en El Salvador, que tanto ponemos como ejemplo, hay violencia. Pero lo de hoy, reitero, es atípico. Hay una masacre que se reportó en horas de la mañana en Rigores, Colón. Y hay otra masacre que se reportó minutos después en Corinto, en la frontera con Guatemala. Y esta última llama mucho más la atención porque hay reporte de víctimas mortales de miembros de la policía. Ante esto, ¿qué enfrenta el Estado? ¿O cómo deberá reaccionar? En principio, buenas noches, abogado Ávila. Muy buenas noches, estimado Rosendo Chendo, un gusto. Estimado don Hugo Maldonado, un eterno defensor de los derechos humanos en Honduras. Bueno, realmente, Chendo, lo que este día ha ocurrido desde horas de la mañana realmente es que es preocupante. Es un claro desafío a los cuerpos de seguridad del Estado, porque precisamente cuando se han producido reformas a las normativas penal y procesal penal, precisamente para poder enfrentar con vigor el tema de la criminalidad violenta, especialmente el tema de la extorsión, especialmente en las grandes capitales, a pocos días, y precisamente cuando los jerarcas del Ministerio de Seguridad están en medios de comunicación valorando positivamente lo que el Estado está haciendo, se produce este tipo de situaciones como esa enorme masacre en esa comunidad de Rigores, en el departamento de Colón, que tiene que ver con esa conflictividad agrícola, social, económica, y que termina con la vida de muchas personas, es decir, decenas de personas han perdido la vida durante décadas en ese conflicto, Chendo. Y obviamente la cantidad de víctimas mortales que se enumeran, que los medios de comunicación dan cuenta ahora, eso realmente solo puede compararse como el producto del enfrentamiento, prácticamente como de cuando hay un país está en guerra. Es más, hemos visto que en situaciones de guerra, donde países como Ucrania y a veces hay más muertos en un evento de esto que quizás como cuando se lanza una bomba a un edificio con el objetivo de destruir instalaciones y todo, y las víctimas mortales no son tantas como las que se están dando aquí. Entonces realmente es una situación totalmente terrible. El tema de la conflictividad en el Bajo Aguán viene siendo desde hace décadas. Yo tengo conocimiento porque en una ocasión esta organización de derechos humanos, Human Rights Watch, de acuerdo de que yo fui contratado para revisar un informe sobre esa situación, que la Human Rights Watch lo leyó aquí como en el año 2012, porque es una preocupación a nivel internacional esto, el problema del conflicto en el Bajo Aguán, porque ahí hay problemas de los derechos humanos de las personas, de los campesinos, de los que dicen ser campesinos, pero también se enfrenta con el tema de la propiedad privada y también de los grandes capitales que están en juego ahí. Entonces, al final, estas son tareas del Estado.
porque precisamente el Estado está para eso, el Estado está para garantizar los derechos humanos a toda la sociedad, para todo el mundo. Está también el Estado para garantizarle al empresario el derecho a la propiedad privada, que se pueda trabajar bien. Entonces, ¿cómo buscar, verdad, una armonía en esto y que no se produzca esta situación? Entonces, realmente que es grave. Y si a eso le sumamos luego el tema de Corinto, allá donde ya se enfrentan bandas criminales con miembros de los cuerpos de policía, realmente yo creo que está muy mal. Bueno, gracias, abogado Ávila. Quiero quedarme, vamos a enfocar primero el tema de Colón, para luego revisar lo que ha pasado en este punto fronterizo con Guatemala. Hugo Maldonado, desde que se instalaron los ejercicios militares en el departamento de Colón, para irnos ahí por la década de los 80 viene este conflicto, ahí se ha buscado programas sobre programas, acciones sobre acciones de la policía, del ejército, defensores de derechos humanos, sociedad civil, y nunca se ha logrado tener un control de una zona que en los últimos años reporta conflictividad por invasiones, robo, tráfico de armas, narcotráfico, invasiones. ¿Qué pasa? ¿Cómo deberá intervenir la autoridad para intentar transmitirle a la población buena, porque es la mayoría de Colón, que puedan vivir en paz? Buenas noches, Hugo. Un placer, Rosendo, y un gusto saludar al abogado Ávila y al pueblo hondureño en esta noche, lamentando profundamente cómo se nos quiere seguir metiendo miedo a la sociedad hondureña, Rosendo. Hemos vivido una mañana horrible, atípica, y sobre todo con el interés de mandar un mensaje al gobierno de la República, a los órganos de seguridad del Estado, inclusive enlutando a los mismos organismos de seguridad del Estado. Y nos da tristeza que Honduras no encuentra la ruta de la paz y la tranquilidad. Como bien lo señaló usted, en el departamento de Colón, mencionar al departamento de Colón en esta problemática o en este origen de la violencia y la criminalidad es mucho. Ahí son 4 municipios los que siguen dando o que son vulnerables a la violencia y la criminalidad. Tristeza, a estas alturas no sabemos ni cuántos fueron acribillados esta madrugada en rigores. Esta es una lucha intestina que se han tenido los diversos sectores en la misma zona. Allí la Fuerza Ejército, que estuvo encaminada para salvaguardar la vida, la seguridad, no dio resultado y terminaron yéndose. Yo inclusive fui comisionado por el CODE para instalar ahí un observatorio de la violencia, donde participaran todos los sectores. Y el día que íbamos a instalar eso, el observatorio y seguir las pláticas, nosotros mirábamos que el helicóptero que íbamos, iban funcionarios del Estado de Honduras y nosotros como sociedad civil. Mirábamos allá abajo que nos apuntaban con armas de fuego hacia el helicóptero. Y recuerdo que en ese helicóptero que íbamos tuvieron que sacar los pañuelos blancos y hacerle la muestra para que no nos fueran a derribar. Esa conflictividad que habló el abogado Ávila realmente ha sido de siempre. Y ahí no es grupos, ahí no son de grupos de afuera, son de los mismos grupos. Mire que el margen izquierdo, margen derecho y unos contra los otros que quieren la posesión de la palma de aquellos. Y ahora, Hugo, nunca
una banda criminal va a poder contra un Estado organizado. Claro, si es que tenemos que ganarle. Pero al ver esto de Colón, que ya tiene décadas el conflicto. Correcto. Es que han sido timoratas las autoridades. ¿Qué es lo que ha fallado? Porque procesos de intervención, yo recuerdo uno que es reciente, un desarme general sectorizado en Colón. Me parece que no dio resultado. ¿Y en qué terminó? Que vinieron los sectores económicos, ganaderos y todo, que detrás de ellos se esconden hasta bandas criminales, creemos nosotros. Porque ¿qué vinieron? A torcerle el brazo al ministro Gustavo Sánchez para que les permitieran y que se revocara la no portación de armas en el sector, la cual nosotros creemos, Rosendo, que en las últimas medidas tomadas por el Congreso Nacional de la República, las reformas que se dieron, excelente, hay que contrarrestar cualquier grupo de cualquier naturaleza en el país, pero hay que las herramientas para nuestra policía. Siento que una de las herramientas que hizo falta es el desarme general, porque el departamento de Colón no está preparado todavía para enfrentar esa libertad. No, que son los honestos. No, ellos hablan ahí, algunos que son honestos, pero detrás de esos honestos también la conflictividad del narcotráfico, la conflictividad del crimen organizado en el departamento de Colón. Hay que recordar también que tiene costa el departamento de Colón, y esa es otra vía que también habrá que revisarle en un marco de seguridad si el Estado decide intervenir, pero intervenir en serio. Es que tienen que intervenirlo. Y por eso, abogado Ávila y pueblo hondureño, Rosendo, por eso el Congreso, a nosotros nos parece bien. Lo que ha anunciado militares a las calles. Correcto. Porque nuestra policía, para enfrentar todos estos problemas, imagínense que esta violencia sistematizada tenga un cordón umbilical y que venga en contra de las medidas que se han tomado. Bueno, esta mañana tuve que escribirle al señor director del Instituto Nacional Penitenciario para que una alerta en todos los centros penales para que no vaya a haber inclusive una revuelta o una masacre al interior de cualquier penal del país. ¿Cómo debe reaccionar el aparato de justicia ante esto? Y aquí, bueno, también tenemos que involucrar la acción penal del Ministerio Público ante lo que estamos viendo en el departamento de Colón, incluido también lo que ha ocurrido en el municipio de Omoa, en Cortés. Abogado Ávila, en un momento creo que crítico, y el más crítico que está viviendo la policía en esta nueva administración, enfrentar dos masacres en las cuales pierden elementos. Bueno, aquí en estos casos, en principio, el sistema de impartición de justicia hay que entenderlo desde la prevención a veces, y más que todo la seguridad pública, y luego después el Ministerio Público que investiga los hechos. El Ministerio Público va a actuar desgraciadamente, cuando los hechos están consumados, porque el Ministerio Público no está para prevenir, sino que está para investigar y para ejercitar la acción penal. Entonces creo que aquí el sector de justicia en el componente de seguridad realmente es el que está ahora mismo llamado a establecer una política pública, pero realmente ahí donde involucre no solo a la Secretaría de Seguridad en todo, sino que incluso ya aquí la Secretaría de Defensa por medio de las Fuerzas Armadas. Yo soy de las personas, y creo que aquí con don Hugo podemos coincidir en el sentido de que las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía, el territorio, y excepcionalmente el tema del narcotráfico, porque así lo manda la Constitución de la República. O sea, lo que quiero decir es que hay que ser cuidadoso, pero creo que en este momento es cuando sí se demanda definitivamente la intervención del Ejército, de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones, porque ya creo que ha rebasado todos los límites de algo que puede considerarse tolerante.
Entonces ya lo que ha ocurrido y que no es nuevo, pues, sino que esto viene ocurriendo desde hace décadas, requiere por parte del gobierno, si quiere salir bien, si quiere realmente mantenerse con niveles aceptables de popularidad, tomar medidas que tiendan realmente a garantizarle a la sociedad hondureña la tranquilidad, ¿verdad? Y este tema del Bajo Aguán, este tema de esa zona no puede seguir así, definitivamente. Tiene que afrontarse. Sabemos muy bien, ¿verdad?, de que la conflictividad ahí opera precisamente por el tema agrícola, el tema agrario y obviamente se conjugan muchas cosas porque en algún momento quizás en organizaciones que quieren garantizar de algún otro modo que a los campesinos, ya sea verdaderos campesinos y otros que pueden ser campesinos entre comillas, tienen derecho a la tierra, pero también tiene que conjugarse ahí el tema de la garantía de la propiedad privada, de las inversiones. ¿Por qué? ¿Quién quiere poder invertir en un lugar, en un país así con tanta violencia? Chanto, definitivamente esto es bastante complicado, pero como usted lo adelantó hace unos minutos, bueno, yo creo que ninguna organización irregular puede ganarle la partida o el mandado al Estado. El Estado está por encima de todo y obviamente ahí el gobierno actualmente en todos sus componentes, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, si es que tiene que intervenir, ¿verdad?, con directrices de orden legislativo, tiene que hacer algo urgente definitivamente ahora, porque de lo contrario esto es una cuestión que se puede salir de las manos. Si no, mire usted lo que está ocurriendo ahora en Bolivia. En Bolivia un gobierno de que creo que tiene meses, no cumple ni un año de estar en funciones, y ahí hay otro tipo de situaciones, y en Bolivia lo que ocurre también es el tema de la oposición política que tiene este gobierno, que no es de izquierda, y realmente es una situación muy complicada. Nosotros no podemos llegar a esos estándares, a esos extremos, porque sería muy lamentable. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, y la gente de América del Sur está más acostumbrada a este tipo de cosas y lo supera. Aquí sería bastante complicado. Muy bien, voy a hacer una pausa. Dejo planteado un interrogante y tiene que ver con acciones concretas y decididas del Estado. Porque aquí en Colón hay sitios, Hugo me decía que hay 4 municipios en donde está la violencia criminal campeando. Pero ahí prácticamente es una tierra de nadie. Invasiones al día. ¿Cómo involucrarse con otras instituciones del Estado para poner orden? Porque ahí hay propietarios de tierras que perdieron sus inversiones y hoy son sitios tomados donde ni siquiera la policía puede entrar. ¿Podría intervenir el Estado con un estado de excepción particular para la zona, sí, para intentar dar la seguridad que el buen ciudadano de Colón tiene y el que visita Colón requiere? Hago la pausa y las respuestas luego con ustedes. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, Hugo Maldonado y Félix Ávila. Toque de queda, estado de excepción, pues, medidas que ahí están como garantías para salvaguardar a la mayor cantidad de hondureños. ¿Son válidas, Hugo? Claro, Rosendo. Es más, desde el gobierno pasado, se lo voy a plantear así, nosotros hicimos un estudio sobre lo que estaba pasando en El Salvador y sobre lo que estaba pasando en Honduras. Entonces, venimos nosotros y propusimos, yo creo que aquí en el banquillo se lo dije una vez, ¿por qué no un estado de excepción parcial en los municipios en donde está reinando la violencia y la criminalidad? Sí, pero es que están locos. No, hombre, aquí si le queremos entrar a rescatar el país y queremos poner orden, hay que amarrarnos los pantalones. Creo que el Congreso Nacional, amigos, esto de la portación de armas ya se contrarrestó con haber elevado las penas y las otras acciones
con los órganos de seguridad del Estado. Les podría invitar a que levantemos garantías para mientras se investiga esta muertes ahí en este sector. Vamos, Congreso Nacional, debemos de tomar al toro por los cuernos y poder poner orden en el país. Olancho, parte de Lloro, el mismo Lanchito. Bueno, y estas son zonas curiosamente calientes, que tienen comunicación. Está Colón, Olancho y Lloro, que es una zona de alta conflictividad también, si no miramos cómo le ha costado a la policía desmantelar una banda criminal. No, y no lo va a hacer mientras no se le den las herramientas a nuestra policía. No solo se trata de un chaleco o una gorra o un casco, se trata de darle las herramientas jurídicas. Y la herramienta jurídica, así como yo espero que, presidente, que ya se publique en el Diario Oficial La Gaceta las reformas para que entre en vigor desde ya y podamos y pueda nuestra Policía Nacional y el Ejército, acompañada por el Ejército, ir poniendo orden en las comunidades o municipios donde los amos y señores. Recuerde que Colón viene de una etapa de ser gobernada por narcotraficantes. Y las columnas de estos señores, ¿dónde están? A tal extremo que en partes de Colón, en Tocoa, en partes de Tocoa, en la montaña donde hemos estado reunidos con las comunidades, no entra la señal del celular porque nunca se dejaron instalar las antenas en esos sectores. Es lo que decíamos, tierra de nadie. Correcto. No, era de quienes la gobernaban. Bueno, sí, era de ellos. Correcto, de las estructuras antisociales. Entonces, necesitamos, lamentablemente, que nuestra familia de la Policía Nacional se está enlutando y nos solidarizamos y condenamos estos hechos criminales que se han dado contra elementos de la policía. Pero si no ponemos orden en el país, realmente se va a seguir enlutando la familia hondureña y las herramientas debe tenerlas el señor secretario de Seguridad, el señor secretario de Defensa, como el Ministerio Público y otros actores que busquen la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. ¿Qué garantías deberían ser suspendidas para darle a la autoridad, y entiéndase aquí, policía, ejército, al mismo Ministerio Público y al propio Poder Judicial, no libertad de actuación, sino una actuación puntual sobre el hecho? Recordemos aquí donde estamos nosotros, en la capital de la República, hay colonias donde después de determinada hora en la noche ni un colectivo lo quiere llevar a usted. ¿Por qué? Porque quedan zonas calientes. No, yo puedo entrar, pero no puedo salir, igual que en San Pedro Sula. Entonces, el levantamiento de garantías en algunos municipios, analicen los diputados, el Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa y Seguridad. Sean ustedes los propulsores de buscar la paz y la tranquilidad. Nosotros le podríamos decir que en esos 4 municipios, pero ustedes que tienen el control y saben de la situación de conflictividad en los sectores, propongan al Congreso Nacional un estado de excepción inclusive con horario. ¿Cómo es el proceso legal para ello, abogado? ¿Es rápido? ¿No es de mayor tiempo, dadas las circunstancias de inseguridad en varios sectores del país que han obligado a la autoridad hoy, incluso durante el día, emitir comunicados, hablar de intervención, de un seguimiento puntual, para que esto también, y lo planteamos de esa forma, no quede impune? Porque lastimosamente en el país estos hechos nos los planteamos nosotros 2, 3, 4 días, pero después nos olvidamos. Y así se han quedado centenares y centenares de hechos violentos en la impunidad. Bueno, mire, la Constitución de la República tiene establecido el mecanismo para la suspensión de garantías en casos de emergencia.
Eso le corresponde al Poder Ejecutivo. El presidente de la República en Consejo de Ministros es el llamado a decretar la suspensión de garantías constitucionales. Lógicamente hay algo que se llama núcleo duro de los derechos humanos, como el derecho a la vida, es el derecho a la dignidad, incluso el derecho a la libertad de expresión está dentro de las excepciones. Pero normalmente en casos como estos, las garantías que se suspenden generalmente es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, porque obviamente de lo que se trata es habilitar a los cuerpos de seguridad del Estado que puedan realizar cierto tipo de detenciones, porque lógicamente se justifica que se dé esto, el derecho a la libertad, ¿verdad? Ahí donde se habilita a los cuerpos de seguridad, a los cuerpos del orden a practicar detenciones urgentes. Entonces, una serie el derecho a la libre circulación, que se limite, por supuesto, a la circulación a determinadas horas, es decir, el tema de los famosos toques de queda, porque el toque de queda es un agregado a la suspensión de garantías, perfectamente puede el Poder Ejecutivo el día de hoy, si lo considera de urgente. A mí me parece que es urgente. Y obviamente después el Congreso de la República es el que va a ratificar, debe conocer el decreto que hace, esto el Poder Ejecutivo tiene que hacerlo mediante decreto, un PCM como se llaman hoy día, de manera urgente, y luego lo comunica al Congreso de la República para que valide, para que diga si esa suspensión de garantías está bien. Ya, estas cuestiones pues no son nuevas en Honduras, ¿verdad? En el gobierno pasado estuvo por mucho tiempo con suspensión de garantías que en realidad, a decir de muchos, no se justificaban porque de repente tenían otros propósitos, pero el día de hoy hay más que... Hay una justificación con lo visto hoy en Trujillo, con lo visto hoy en Omoa. Bueno, y también hubo otro hecho violento en el Valle de Sula donde otro policía perdió la vida. O sea, ha sido hoy un jueves pero muy difícil para la autoridad del orden y seguridad. La cantidad de víctimas mortales que se han dado en ese lugar, yo creo de que debe llamar la atención al Poder Ejecutivo. Al final, ellos son los que conocen la situación de seguridad y al final les corresponde a ellos hacer las valoraciones. Si en determinado momento se han realizado, se han ordenado suspensión de garantías en situaciones menos tensas, no digamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, obviamente una suspensión de garantías no son medidas bien vistas, esto porque lógicamente... Son restricciones. Son restricciones. Y normalmente deben tener la participación de muchos sectores, porque aquí viene otro elemento. La dinámica económica del país no se debe interrumpir porque si no estamos jorobados. Pero ¿cómo se debe estructurar? Esto sí que debe ser urgente, involucrando muchos otros actores, por eso lo planteaba en la interrogante, pero debe ser para allá, abogado. No, claro, decía, la suspensión de garantías no son medidas extremas, no son bien vistas por todo el mundo, porque incluso, pues, imagínese que se decrete una medida restrictiva del derecho a la libertad, que a las 8 o 9 de la noche no tienen que estar cerrados el comercio, etcétera. Entonces esto viene a perjudicar también la economía y no digamos también en el sentido de la imagen que se proyecta a nivel internacional de un país que está ante esa situación. No es bueno, no abona para nada la inversión internacional, porque los inversores quieren invertir en lugares donde sean seguros definitivamente. Pero mal se haría precisamente esconder este tipo de situaciones y no tomar medidas urgentes, simple y sencillamente por beneficiar otro tipo de situaciones. Y cuando hablamos de otras entidades del Estado, el caso del Instituto Nacional Agrario, que ha sido timorato también en muchas acciones en cuanto al tema de la tenencia de la tierra, agricultura y ganadería. Porque ahí han invadido y ahí la propiedad prácticamente no vale nada. ¿Cómo debe ser el proceso para que ellos también integren
comisiones, pero comisiones que vayan a trabajar. No que pase como ha ocurrido en otros tiempos, que integran comisiones y a los que van a tomar café. Es que el país lo que necesita son sectores comprometidos en buscar la paz y la seguridad. Lo que necesitamos que el gobierno ya tomó las medidas fuertes en las reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos. Ahora el Consejo de Defensa y Seguridad puede tomar, juntamente con el presidente de la República que lo preside, tomar medidas. Recuerde que no lo estamos diciendo para todos los 18 departamentos, sino para los... Acciones puntuales. Entonces, lo vamos a ver desde la perspectiva de sociedad civil y yo creo que aquí debo decirlo. Como organismo de derechos humanos estaríamos totalmente de acuerdo, porque sería sectorizado para la investigación criminal, para llevar orden y saturar las zonas y obviamente tratando de respetar, porque ahí en Río Revuelto ganancia de pescadores. Y este es un buen punto, porque si hay una organización que de repente en el pasado se cuestionó, por eso fueron los derechos humanos, pero hoy un hombre que ha estado en esta lucha por décadas nos dice que está de acuerdo, que hay que actuar. Es que hay que buscarle solución a los conflictos. ¿Qué nos ha pasado desde los años 90? Si en los años 90 se hubiera contrarrestado los grupos juveniles, a estas alturas no tuviéramos. No, los estuvieron chichiqueando y hasta se hacían amigos de ellos, hasta dejaron que invirtieran en sus actividades políticas y los políticos se fueron haciendo amigos de ellos a tal extremo que no descarto que esta escalada de violencia y criminalidad tenga que ver no solo con narcotráfico, crimen organizado, grupos políticos interesados en desestabilizar el gobierno de la República y desestabilizar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño y tenerlos sometidos a esa situación de criminalidad y violencia y meternos miedo. Aquí es donde debe resurgir como ave fénix el Estado a poner orden. Muy bien, hago la pausa, después nos dice quién es el que nos quiere meter miedo, quiénes están detrás de todo eso desde el punto de vista de los derechos humanos. Pausa, ya regresamos. En nuestro cara a cara de hoy, ¿quién nos está metiendo miedo? ¿Hay acaso componentes políticos en este conflicto que se está viviendo en el departamento de Colón? Don Hugo Maldonado. Mire, Rosendo, aquí las estructuras del crimen organizado y narcotráfico, de quienes se fueron a los Estados Unidos a rendir condenas y sus cantares allá, ahí quedaron. Este problema en el Aguán, como bien lo venimos diciendo, este no es un problema de ayer ni del gobierno pasado. Este es un problema que inclusive el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en un haz de buena voluntad, quiso arreglar el problema. Pero yo creo que en vez de arreglarlo, más bien lo terminó agudizando, porque nunca pagaron la deuda. Los mismos sectores campesinos. Nunca terminaron de hacer las cosechas de la palma hasta cuando les dio la vida útil y después querían contrarrestar o meterse o recuperar, como dicen ellos, otros sectores. Es que aquí hay un problema y no sé si lo comparte el abogado Félix Ávila, que ha sido juez. Es que no concluimos los proyectos, sino que los dejamos a media. Medio palo. Arrancamos, va bien el proceso, pero después lo olvidamos. Si incluso recuerdan ustedes cuando el Estado hizo una inversión millonaria y compró tierras. 600 millones de... ¿En qué concluyó? Qué rápido las estaban vendiendo. Y no pagaron la deuda como se había quedado. Había un compromiso de resarcir pendientes. Entonces, la situación es que todo eso ha terminado en un pleito, inclusive, hay que decirlo, entre ellos mismos, entre los mismos sectores. O sea que usted no descarta que en este hecho de hoy sea
un ajuste entre los grupos. Sí, es que eso ha venido siendo. Allí no es la primera vez que ahí todos los meses hay muertes violentas de esa naturaleza, de confrontación entre grupos, y los separaron los de la margen izquierda y los de la margen derecha. Entonces realmente, y más el Instituto Nacional Agrario INA, anteriormente el viceministro que era don Rafael Alegría, nosotros escuchábamos aquí que en vez de llevar paz y tranquilidad a la zona, los iban a animar a que se tomaran otras tierras y que les iban a ayudar desde el INA, etcétera. Nunca hubo una voluntad política en el gobierno anterior de solventar la problemática, sino más bien de agudizar. Aparte de eso, los otros componentes políticos que han habido en el sector, siento que, y reitero, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad deben de tomar medidas hoy mismo, y vamos a acompañar, lamentando obviamente, ya se elevaron a 6 las muertes violentas allá en Corinto de los agentes de Dipanco, y no se habla ahí de algunos desaparecidos. Hay que tener mucho cuidado, pero eso sí, si vamos a atacar al toro, amarremos los pantalones y tengan todas las herramientas necesarias. ¿Cómo se debe llevar lo legal en este conflicto? Primero, ya revisando lo que ha pasado en Colón, donde el problema de tenencia de tierras ahí está latente, y el hecho también de Corinto, donde hoy han perdido la vida policías frente a las implicaciones que tiene esta reforma de hace apenas unas horas, abogado Ávila. Bueno, es que dos situaciones que son totalmente diferentes, por lo menos así es lo que yo puedo ver. Lo del tema del Bajo Agua, bueno, de Rigores, es verdad, Rigores. Esa masacre es una situación distinta, es una conflictividad social que tiene que ver con lo agrícola. El tema de Corinto es otro tipo de situación. Y es más crimen organizado. Crimen organizado, etcétera. Ambas situaciones deben ser afrontadas de distinta manera. En el caso del Bajo Aguán, creo de que ahí lo que tiene que es retomarse, o mejor dicho, ver qué es lo que se ha hecho y lo que no funcionó bien en el pasado. Como se dijo, desde el gobierno de Porfirio Lobo Sosa lo enfrentó el presidente Lobo, hay que decirlo. Involucró el tema económico, si se quiere, porque lo que se quería era, muy bien, grupos campesinos decían que no tenían tierra y querían trabajarla, se les compró la tierra, se le pagó al empresario. Los campesinos no pagaron la deuda, tampoco trabajaron la tierra, etcétera. ¿Qué es lo que pasó ahí realmente, verdad? Se olvidaron de ellos, de estas personas, y el Instituto Nacional Agrario no prestó en este caso la asesoría técnica y todo aquello necesario. El Ministerio de Agricultura y Ganadería no funcionó, es decir, tiene que analizarse por qué en esa ocasión el Estado más bien es el gran perdedor, porque lógicamente 600 millones de lempiras que regaló ahí a personas y no los pagaron, y luego después el conflicto sigue, tiene que analizarse. También en el gobierno de doña Xiomara Castro creo que se crearon unas comisiones, pero lo que decía don Hugo, el problema también es que si dentro de ciertas instituciones del Estado, como el Instituto Nacional Agrario, llegan personas ahí interesadas que van a meter más bien fuego, dirigentes que han sido dirigentes campesinos, que les interesa, no se sabe realmente si les interesa el bien de los campesinos o qué. Entonces, cuando se eligen las personas para estos cargos, debe analizarse alguien que realmente vea la situación agraria como tal, ¿verdad? Como el mecanismo para mejorar la situación del campesino, del sector agrícola, pero sin menoscabo también del sector empresarial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Preguntaba usted, utilizando los mecanismos legales que hay, otros que se han aprobado recientemente, y si se necesita mayor apoyo del Poder Legislativo, yo creo que tiene que hacerse, pero el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados.
el gobierno, y aquí hay una situación bien clara, como se dice, pues si es que estos conflictos son de unos pocos, los malos en Honduras son poquísimos, los buenos es la inmensa mayoría de la nación. Entonces yo creo de que los buenos no podemos ser derrotados por unos pocos malos. Y en cuanto al tema de la investigación, ¿cómo debe estructurarse la policía, la Secretaría de Seguridad, los entes de investigación para que hechos como este de Corinto, como autoridad están expuestos, porque combaten justamente la criminalidad, pero cuándo actuar y cómo actuar debe ser objeto de una revisión profunda, abogado, partiendo de que, son 6 uniformados los que murieron en un solo hecho, que es un asunto que nos llama la atención, porque normalmente eso no ha ocurrido, por lo menos en los últimos años. Hay enfrentamientos, estamos de acuerdo, con bandas criminales, mueren policías, mueren forajidos, pero no en esas cantidades. Hay que analizar eso y tiene que estudiarse, y la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional tienen que analizar realmente el perfil de esos jóvenes que murieron ahí, realmente si estaban capacitados debidamente, porque hay que analizar el contexto, hay que analizar qué fue lo que pasó ahí, si se expusieron ante una banda de criminales. Es cierto que en situaciones como esas, cualquier cosa puede ocurrir, pero el policía que actúa ante eso debe estar preparado físico, mentalmente y con el equipo necesario. Y hoy día, pues, existe tecnología, hasta drones, como lo platicábamos, extra cámara, donde se pueden mandar para hacer la debida inspección. Mire, por ejemplo, las bandas de los criminales, ¿cómo actúan? Ellos tienen los famosos banderas que les dicen, ¿verdad?, dónde viene el peligro. Entonces también los cuerpos de policía deben de actuar así. En ese sentido, creo que esto merece una profunda investigación de los hechos. Los crímenes de estos miembros de la policía no pueden quedar en impunidad. Los culpables de ellos deben de pagar también por su responsabilidad, lo mismo que los hechos violentos en la zona del Bajo Aguán o esta comunidad de Rigores. Tiene que individualizarse, tiene que hacerse una profunda investigación. Si hay personas de repente detrás de esos hechos, quienes sean, de cualquier sector social de la nación, también debe de investigarse, porque en estas cuestiones hay mucha gente que está involucrada, muchas personas que quieren sacar ventaja o partido de este tipo de desgracias. Cuando se tiene prácticamente sitios secuestrados, es difícil para una autoridad, entiéndase en este caso el Ministerio Público, recabar información y preparar un requerimiento fiscal efectivo, porque este es el otro hecho. De repente nosotros vivimos reclamando y exigiendo que lo hagan para allá, pero cuando se llega, usted vivió un caso así como juez de los tribunales de justicia, hay que llevar prueba. Sí. No solo es el decir, está un hecho, pero el juez actúa en base a prueba. Es una tarea compleja para la Fiscalía, una investigación de estos 2 hechos de hoy, o hay rutas que le permitirían, abogado Ávila, tener un requerimiento con prueba contundente. Mire, todo hecho criminal no es fácil de investigar, porque en primer lugar el criminal se sustrae inmediatamente de la escena de los hechos. Pero como dicen los criminalistas, los expertos en esto, el delito siempre deja sus huellas. Entonces no es tan fácil. Un tema de investigación no solo debe reducirse a detenciones, a capturas, porque ese es el peor error que se puede cometer y que se comete, que la policía diga, ya tengo capturado fulano de tal, y creer de entregárselo a un juez que a veces por compromiso con el mismo sistema dicta un auto de formal procesamiento, pero puede terminar en una sentencia absolutoria tiempo después, ¿verdad? Entonces la investigación debe ser profunda, debe ser realizada por personal especializado. Hay personal especializado tanto en los entes de investigación criminal que tiene la policía como también la ATIC. Lo que se necesita es realmente actuar como debe ser. Sí, los fiscales
necesitan protección, pues deben ser protegidos por los cuerpos de seguridad del Estado para que hagan las pesquisas necesarias. Si tiene que centralizarse la investigación en la capital de la República, hoy día existe el sistema para garantizar precisamente el debido proceso, el sistema de la jurisdicción nacional, donde un órgano jurisdiccional se pueden traer las personas. Ese sería un caso como el que hemos visto hoy para Colón y Cortés, que sea un juez con jurisdicción aquí en Tegucigalpa, que se juzgue, porque muchas veces también están los temores en un profesional de la zona. Tanto para los jueces como también para los fiscales que actúan, existe el temor, ¿verdad?, de que hasta los atenten contra la vida de ellos, contra sus parientes. Y el sistema, hace muchos años que se tiene ahí con jueces especializados, por lo menos en cuanto a la materia se refiere, de que tienen las garantías para su seguridad, tienen sus vehículos, tienen sus seguridades para él y su familia, de manera pues que yo creo que no se puede temer en eso. Lo que se requiere es hacer las pesquisas necesarias de una manera técnica, profesional, científica si se quiere, para llegar a los culpables, que los culpables puede ser que no solo sean quienes han actuado materialmente, sino que también contra otras personas interesadas. Muy bien, el abogado Félix Ávila y Hugo Maldonado con nosotros al banquillo. Pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Félix Ávila y Hugo Maldonado. Ustedes, como defensores de derechos humanos, van a dar total respaldo a las investigaciones, a las acciones, para que los culpables de la muerte de los policías, que por cierto hay una penalidad mayor. Abogado, es así, de acuerdo a las reformas y a lo que dice la legislación hondureña, cuando se atenta o se le quita la vida a una autoridad, las cuantías varían. Sí, las penas para los delitos de homicidio, delitos contra la vida, cuando se encuentra involucrado, cuando es víctima un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, un policía, un juez, desde hace bastante tiempo eso tiene una penalidad superior. Pero lo más importante aquí es que se investigue, porque de nada sirve que hablemos de penas altas si de todos modos no se puede investigar, ¿verdad? Entonces, normativa penal hay más que suficiente, y si bien es cierto las últimas reformas no han entrado en vigor, eso no obsta para que se haga una investigación con lo que se tiene. Y lo que se va a investigar, en este caso, tanto en Corinto como en Rigores, son delitos contra la vida. No son delitos especializados ni ¿cómo se llama? Ni extorsión ni nada, sino que son delitos contra miembros de la policía, ¿verdad? Delitos de asesinato, y para los cuales el Código Penal tiene penas suficientes, y la normativa procesal penal también está ahí adecuada para que se investigue esos hechos. Un gran reto para los entes de investigación, para la inteligencia que la van a poner a prueba en estos acontecimientos. Sin duda, ese es un reto para la policía de investigación. Es importante, sí, como ya adelanté, que la investigación no solo se reduzca nada más a realizar detenciones. Y obviamente este es el que participó, sino que a las personas que se les detenga también, si es que hay pruebas materiales, pues se lleve, y si no, testigos. Deben haber mucha evidencia, hay mucha actividad detectivesca que realizar en estos casos. Derechos humanos, ¿cómo van a acompañar, Hugo? ¿Cuál es el compromiso que se asume? Es que la verdad, Rosendo, es que los organismos de seguridad del Estado no necesitan el acompañamiento de otros sectores. Lo único que como organismo de derechos humanos damos el apoyo para que se lleve a cabo. Inclusive exigirlo es muy grosero, pero ellos lo saben. A estas alturas, a este día, llevamos 12 masacres a nivel del país. ¿Cuántas de ellas se han investigado, por ejemplo? Entonces, esa debilidad en la investigación criminal debe convertirse de aquí en adelante en una fortaleza,
porque se va a crear una nueva unidad contra el crimen. Y esa es una intervención pendiente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Correcto. Para crear una unidad poderosa, Élite. con músculo, bueno, de élite, pero ojo, con pisto, con plata. Hay que darle presupuesto. Correcto, pero hay que prepararle y hay que darle las herramientas necesarias. Dice, bueno, y es que ahí, digamos, en rigores no pueden elevar un dron. Un dron sofisticado. Y es que no lo puede tener la policía. O es que la policía está como en los hospitales que no tienen ni camillas. Entonces hay que fortalecer, hay que darle un buen salario al policía, a Rosendo, para que no se colude contra el crimen, para que no le hagan los mandados a la estructura X, Y o Z. Eso está como los agentes penitenciarios. Si usted no quiere que se le coluda con aquel que le puede ofrecer 20,000 pesos por un mandado, tiene que darle un buen salario. Pero aquí el sistema penitenciario y nuestra Policía Nacional cuesta que les den un aumento a nuestros agentes de policía. Claro, porque todo gira alrededor del presupuesto, todo gira alrededor de las necesidades. Pero si no comenzamos a darles lo necesario a nuestros agentes, así vamos a estar permanentemente en este país. ¿Será un buen disuasivo esto de los militares en las calles, al menos en el momento crítico que vivimos, y debe ser para no hoy, sino ayer, abogado Ávila? Yo creo que sí, definitivamente se tiene la idea que, así que cierto que el militar causa cierto temor, ¿verdad? A veces que esté ahí, pero en determinado momento también pareciera de que hay un nivel de respeto, ¿verdad?, para esto. Entonces, en la medida en que el ejército puede intervenir, creo que desde hace bastante tiempo existe una policía militar del orden público que se creó precisamente para eso, para que coadyuvara con la Policía Nacional, y fue muy criticada precisamente por el sector de izquierda, pero cuando llegó a ser gobierno, más bien creo de que la acogió más bien y la mantuvo para sí. Entonces hoy día pues está ese componente de las Fuerzas Armadas, esos batallones de la Policía Militar de orden público, y si es necesario sacar batallones, gente de los batallones, estrictamente los lugares de conflictividad, porque hay que decirlo, como dijo don Hugo, ¿verdad? Ni siquiera se trata de un departamento, sino de que son comunidades, ¿verdad? No es toda la nación la que está en conflicto. Es un asunto de voluntad, de querer, lo voy a hacer. Exactamente, sí, así es. Entonces creo de que sí puede ser como disuasivo. Si los militares no tienen que hacer nada con andar en las calles en la zona oriental, no tienen que andar, o en el departamento de Valle, pero que sí lo hagan en los lugares donde corresponde. Muy bien, gracias. Don Félix Ávila, profesional del derecho, y don Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, buenas noches.